Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa del Foro Cántabro por el Cambio. Soy Verónica Ordóñez y me voy a encargar de moderarlo. En primer lugar, quiero agradecer, aunque no esté aquí, al compañero José Manuel, que es el responsable del área de medio ambiente, que ha sido el encargado no solo de encontrar a los ponentes que hoy nos acompañan, sino de darle forma, ¿no? y establecer un poco cuál iba a ser la línea que hoy vamos a debatir aquí. La idea sobre la que va a pivotar esta mesa y el posterior debate es la implantación racional de la energía eólica en Cantabria, retos y beneficios. La cuestión es que la energía eólica es a la vez una enorme oportunidad y un enorme desafío para nuestra tierra. Y en esta mesa tenemos la intención de discutir con distintos agentes sociales cuál puede ser la mejor de las formas para garantizar que su implantación en nuestra tierra se haga en favor del interés general y no de algunos intereses reducidos. Os voy a ir presentando un poco a los ponentes y después explicaré un poco cuál va a ser el funcionamiento. Antonio Cendrero, pues como hemos empezado un poquito tarde, no puede garantizar quedarse hasta el final, entonces bueno, vamos a empezar con él. Él es catedrático de Geodinámica en la Universidad de Cantabria y nos va a exponer un poco los trabajos realizados por su equipo para definir sobre todo las zonas más adecuadas para la implantación eólica en Cantabria. Buenas tardes a todos, pido disculpas por la alteración del programa, pero es que el retraso me ha obligado a ello. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible y simplemente exponer lo que en su momento se hizo por parte de un grupo numeroso de la Universidad de Cantabria. Lo que pasa es que mi memoria es un tanto difusa porque esto se acabó, si no recuerdo mal, hace 7 años. Bien, los objetivos del análisis que se realizaron entonces son los que se ponen ahí: identificar las zonas en las que no sería aconsejable instalar parques eólicos, seleccionar las que en principio podían ser más adecuadas para ponerlo y, por último, hacer una serie de propuestas sobre la prevención de impactos, mitigación, compensación, etcétera, encaminadas a realizar esa implantación lo mejor posible. Se consideraron en ese momento 4 conjuntos de impactos: los derivados de la ocupación del territorio, pistas, instalaciones, etcétera, como cualquier infraestructura; la afección a determinadas especies sensibles, fundamentalmente vertebrados voladores; los posibles impactos difusos por incremento de la posibilidad de penetrar en el territorio y, naturalmente, el impacto visual. Se siguieron los pasos que se indican aquí: un inventario y diagnóstico de los factores que se consideraba determinaban la aptitud del territorio para acoger esos parques; identificar inicialmente las zonas potencialmente aptas; en esas inicialmente identificadas hacer un análisis más detallado; hacer una determinación de la magnitud de los impactos visuales para unas implantaciones virtuales, porque por supuesto no había proyectos de parques; y luego hacer una serie de recomendaciones generales. Los factores que se consideraron, en primer lugar, por supuesto, si había o no había recurso eólico en las distintas zonas, y luego que ese sería el factor de aptitud más importante desde el punto de vista de la actividad, y luego los factores limitantes que tienen que ver con los posibles impactos, que no me detengo en ellos: la calidad del suelo, las formaciones vegetales de la Directiva Hábitat, otras formaciones vegetales, espacios naturales protegidos, núcleos de población, vías de comunicación, patrimonio, las áreas de importancia para las aves y para ciertas especies de aves, etc. Para cada uno de estos factores se hizo un inventario, cómo se distribuía el factor correspondiente, y luego, en función de los criterios de los especialistas, esto es la distribución del recurso eólico que nos fue facilitada en su día por el Gobierno de Cantabria, que lo había realizado, supongo que la empresa Meteosim, y ese es el inventario que tenían en ese momento, y a partir de eso las zonas que delimitaban como aptas o no aptas en función de que hubiera recurso eólico explotable o no lo hubiera. Y para esto pues se determinó cuánta superficie tenía condiciones adecuadas desde el punto de vista
del viento y cuánta superficie no. Y de manera similar con los demás factores, solo que los demás factores, en vez de ser favorables, evidentemente son limitantes. Cuáles son la distribución de las formaciones vegetales consideradas como prioritarias en la Directiva Hábitat, cuáles son las zonas aptas y no aptas, estos son los distintos taxones y la superficie que cubre cada uno de ellos, otras formaciones vegetales que son de interés, pero que no están incluidas en la Directiva Hábitat. La Directiva Hábitat está pensada para el ámbito europeo en general y hay ciertas formaciones que tal vez a nivel general en Europa no sean importantes, pero aquí sí. Y entonces, pues lo mismo, eran básicamente bosques de robles, hayas, encinares y algunos matorrales. Y también la superficie apta y no apta, como en los casos anteriores. Los núcleos de población y unos entornos de protección alrededor de los mismos. Las vías de comunicación, también unos entornos de protección alrededor de ellas. Los elementos del patrimonio arqueológico, histórico, lugares de interés geológico, etc. Árboles singulares también se consideraron. Las zonas, de esto seguro que Felipe va a comentar mucho mejor que yo, las zonas de importancia para aves reproductoras, un análisis hecho por medio de una cuadrícula de 10 kilómetros de lado, otro tipo, también, bueno, como en el caso anterior, superficie adecuada o no adecuada, otro tipo de áreas importantes para las aves, evidentemente con otro criterio, no el de la cuadrícula, lo mismo. Se consideraron una serie de especies individuales que por parte de SEO se estimaba que eran especialmente significativas en relación con las cuales tenían datos, y esto solo a modo de ejemplo, por no dedicar demasiado tiempo, y aquí lo que se tiene es un resumen de los factores restrictivos que se utilizaron, y que no voy a detenerme en ellos. Si alguien tiene interés, yo supongo, pero eso es una suposición mía, supongo que este informe se podrá consultar en el departamento correspondiente del Gobierno de Cantabria, por lo menos con esa intención sería. Hecho esa identificación y cualificación inicial de los distintos factores, pues se procedió de una manera muy simple. Se superponen las zonas aptas desde el punto de vista del recurso eólico con las zonas que presentan algún tipo de limitación por alguno de los factores que antes se indicaba. Y el resultado en números es esto. Una serie de polígonos, desde los más pequeñitos, de menos de 1 hectárea, a los más grandes, de más de 1000 hectáreas, el número de polígonos, la superficie de cada uno de esos grupos y la superficie total. La superficie inicialmente o potencialmente apta era aproximadamente el 2% del territorio de Cantabria o aproximadamente el 6% del territorio con recurso eólico. La distribución de esas zonas potencialmente aptas es esa que se muestra ahí en verde. A esto se le superpuso otra información sobre las aves, cuadrículas en las cuales hay un determinado número de especies de aves que tienen interés por una u otra razón, me voy a detener. Otra manera de considerar la presencia de las aves en relación con esos polígonos inicialmente identificados, y en esos lugares que como resultado del análisis general del territorio se identificaron, repito, de manera inicial como potencialmente aptos, se hizo un análisis más detallado que implicaba una revisión por medio de fotografías aéreas, reconocimientos sobre el terreno, inventarios y reconocimientos arqueológicos de superficie y una medición, de la manera que ahora comentaré, del impacto visual en determinadas condiciones. Este es un ejemplo de uno de los polígonos representado sobre una imagen, el contorno y unas zonas en las que podía haber algún elemento de posible limitación, y en rojo se ilustra la vía de acceso utilizada para llegar a él. Las pendientes en la zona esta del polígono, una hipotética distribución
de generadores con un criterio absolutamente simple que no tiene nada que ver con las condiciones técnicas para la instalación, que es la distancia mínima que, de acuerdo con lo que nos dijeron los que saben de estas cosas, debía haber entre generadores, simplemente para determinar sobre la base de ese criterio, que es un criterio grosero, muy inicial, el número máximo que en cualquier caso podría caber en ese polígono, el régimen de propiedad, planeamiento, etc. Y luego la determinación del impacto visual. Para uno de esos polígonos, esto no puedo señalar desde aquí, pero vamos, más o menos al este de la autopista que va hacia la meseta, pueden ver un polígono en azul. Suponiendo que se colocara un generador en el punto más alto de ese polígono, lo que está en verde son las zonas desde las cuales se vería, en un caso, evidentemente, de que no haya nubes, que haya la más alta, que haya la máxima visibilidad. Eso es lo que llamábamos la visibilidad lejana. Y la visibilidad próxima, en una cuadrícula de 16 por 16 kilómetros, las zonas con distintos tonos de color, según que se viera un número más alto o más bajo de un hipotético despliegue de molinos. Digo hipotético porque era sin ningún criterio técnico, normalmente a lo largo de un cordal, lo que pusimos nosotros. No había preproyecto ni proyecto, como es lógico, de ninguno de esos parques. Luego eso se cuantificaba para los núcleos y para cada uno de los polígonos se hacía una estimación de los máximos, el máximo número que cabría, repito, sobre la base de ese simple criterio geométrico, que la realidad siempre sería más baja, como es natural, y se exponían los pros y los contras del polígono y se hacían una serie de comentarios sobre restricciones relativas a la presencia o no presencia de las especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas. La determinación, casi lo voy a saltar porque lo he contado, la visibilidad, se consideró de esas dos maneras, lo que podríamos decir la visibilidad máxima en las condiciones y, por otro lado, la visibilidad próxima, lógicamente, la más impactante. Y eso se expresó por medio de una cifra cuyo significado intuitivo yo diría que es cero, incluso para los que la hemos utilizado, pero que sirve para hacer comparaciones. Se consideran los kilómetros cuadrados de territorio afectado, los kilómetros lineales de vías de comunicación también afectadas por esa visibilidad y el número de personas. Al multiplicar eso, las dimensiones de este índice, que es lo que se llamó la magnitud del efecto visual, es kilómetros cúbicos persona. Evidentemente, repito, no nos da ningún significado desde el punto de vista intuitivo, pero sí permite hacer comparaciones entre unas zonas y otras. Esto es lo que poníamos antes. Y también se hizo otra cosa, repito, esto es algo que está congelado hace 7 años, en relación especialmente con la simulación visual, la evaluación de los efectos visuales, la eficiencia de las medidas de mitigación. Hay un grupo de la universidad que ha avanzado mucho en relación con esto, el grupo del profesor César Otero, que puede hablar de esto sin duda muchísimo mejor que yo. Entonces, esto es un ejemplo, se ve en la fotografía inferior, ahí en el horizonte, un hipotético despliegue de generadores y el efecto de mitigación que se podría conseguir con una plantación de árboles en determinadas circunstancias. Esto, como se pueden imaginar, tiene un límite. Claro que los generadores no se ven si los rodeamos de árboles hasta arriba, pero supongo que dejarían de funcionar. Y por último, como consecuencia de esto, se alcanzaron unos resultados y se hacen una serie de recomendaciones. Se identificaron 3 zonas, aquí no lo leo muy bien, un momento. La A está más o menos en la zona central, la B es la que está en la parte norte y la C en la zona sur, en las cuales había unos polígonos y, repito, con ese criterio geométrico simplista al que me he referido, el máximo que podrían caber de estos generadores.
Y luego, pues, una serie de recomendaciones. Se señala que en una serie de polígonos se podrían producir impactos que hay que considerar cuidadosamente. Me limito a insistir sobre lo que está resaltado en blanco, sobre todo, como es lógico, por afección a vertebrados voladores y también por impacto visual. Que es importante que la estrategia de implantación incluya, además de una selección de los lugares donde los impactos serían menos marcados, impacto cero por supuesto no, que se tomen medidas para reducir esos impactos al mínimo y también medidas de compensación ambiental o hacia la población del entorno, los dos tipos de compensación. Que se establecieran obligaciones de los concesionarios sobre la implantación de esas medidas y que la estimación inicial que se hacía es que tanto las de mitigación como de compensación no tendrían costes muy altos, pero es una estimación inicial y por lo tanto con las dudas correspondientes. Que hubiera un mecanismo de seguimiento y auditoría tanto de la implantación como de la eficiencia de las medidas de mitigación, porque uno puede pensar en una medida muy buena y luego resulta que tal vez la realidad pone de manifiesto que no es tan buena. Si esa auditoría mostraba que había algún tipo de afección grave, estuviera previsto, si no se podía mitigar o compensar, eliminar o desplazar el generador que lo produjera. Que era importante aumentar, que una vez seleccionadas las zonas y diseñado el proyecto real, que se hiciera un reconocimiento detallado ya de los lugares en los que se proponía hacer vías, instalar los generadores, las líneas de evacuación de energía, etc. Y hacer para esos lugares con detalle pues, análisis de elementos sensibles de tipo arqueológico, biológico, lo que fuera. Que definido el proyecto se determinara la magnitud del efecto visual para un despliegue real, no hipotético o virtual como este que yo he mostrado. Que se aprovecharan al máximo las pistas existentes, que si había que modificar, que se tomaran las medidas necesarias para que se retenga el sedimento y que durante la construcción y utilización de las pistas pues no haya una erosión fuerte. Que se mitigue el efecto visual y el efecto sobre la erosión de esos cortes en las pistas por medio de la plantación de vegetación autóctona a lo largo de las márgenes, que se establecieran cierres en las vías de acceso a los parques para evitar los impactos difusos por penetración de la población y que se implantaran, muy especialmente si se afectaba a formaciones vegetales sensibles, medidas de compensación que regeneraran una extensión muy superior a la potencialmente afectada por la actividad. Que era necesario, porque en ese momento, supongo que eso se habrá mejorado en el momento actual, pero no había un conocimiento todo lo bueno que se desearía sobre la biología, la distribución de las especies sensibles, muy especialmente los quirópteros, pues que se profundizara en ese análisis, se tomaran medidas para asentar o incluso expandir esas poblaciones. Que se tomara como uno de los criterios para adjudicar las concesiones la calidad y credibilidad de las medidas de mitigación que propusieran las empresas. Y por último, algo que no se contenía en ese informe y que es, lo único no descriptivo que voy a decir, es que tal vez el análisis de lo que es la implantación o de la energía eólica por sí sola o aisladamente no sea lo más adecuado. La energía eólica tiene determinados pros, tiene determinados contras, como todas, y la duda que yo personalmente tengo, y que es la que me parece que sería conveniente resolver, si los pros y los contras de las otras alternativas son mayores o menores. Porque si estamos diciendo no a la energía eólica, estamos diciendo sí a alguna alternativa. Y entonces, que sopesemos los pros y los contras. Y
voy a repetir mi petición de disculpas a todos porque el retraso de la mesa anterior me obliga a no quedarme al debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos con el turno de Fernando. Bueno, hay una pregunta antes, sí. Me parece entender que no se iba a quedar al debate, sí. Entonces, si se iba a marchar, a lo mejor había interés en hacerle alguna pregunta. Vale, pues dejamos lo único 5 minutillos para que no se nos escape después el tiempo, ¿vale? Si alguien quiere hacerle alguna pregunta antes de que marche, aprovechamos. Si él prefiere ahora, yo prefiero hacerlo al final, cuando hayan intervenido todos los ponentes, pero si él se tiene que marchar... Sí, yo me tengo que marchar y repito, les ruego me disculpen, pero mi planificación de tiempo era contando que habríamos empezado media hora antes. Vamos a ver si no hay... Sí, si no hay inconveniente por parte del público, fundamentalmente, yo le preguntaría en primer lugar, a mí el nombre, yo no conocía este informe, pese a que tengo relación con la energía eólica desde hace bastante tiempo, no conocía este informe, lo he conocido ahora, y el nombre Estrategia Ambiental para el Aprovechamiento de la Energía Eólica me induce a error. Entonces, en un principio le preguntaría si esta estrategia ambiental tiene algo que ver con lo que legalmente, jurídicamente se llama una evaluación ambiental estratégica. No. La respuesta es no. No se concibió como una evaluación ambiental estratégica, sino se concibió, como dije al principio, como una identificación de zonas en las que no sería deseable implantarlo, identificación de zonas potencialmente aptas si se daban determinadas condiciones. De acuerdo. El informe, yo al menos no lo he oído. ¿Quién se les encargó que hicieran el informe este? Nos lo encargó el gobierno de Cantabria en aquel momento. La consejería, pues no sé cómo se llama. Era Genercam, pero dependía de la Consejería de Industria, me imagino. Y al encargarles ese informe, ¿qué valor les dijo que se le iba a dar al mismo? ¿Qué valor? Si era un valor vinculante, si era un valor orientativo, ¿qué tipo de valor se le iba a dar? No nos dijeron qué valor se le iban a dar y no somos tan soberbios como para pensar que nuestro informe tiene que ser lo único que consideren. Es decir, pensamos que hemos hecho un análisis aséptico, serio, riguroso, con la información que se tenía, pero yo personalmente a estas alturas del partido no pienso que soy el más listo de la clase. Entonces, suponemos que lo utilizan. Mi suposición, esta es mi suposición, no que me lo dijeran de manera explícita, es que lo utilizarían junto con otras cosas para decidir. Me gustaría saber también con qué criterios y quién constituyó el grupo de trabajo. El grupo de trabajo lo organicé yo. ¿Con qué criterios? Con gente que supiera de las distintas cosas, gente que supiera de formaciones vegetales, gente que supiera de análisis visual, gente que supiera de simulaciones, gente que supiera de arqueología, etcétera, etcétera. Y gente que supiera de pájaros, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de... ¿En algún sitio se podía consultar la constitución del grupo de trabajo? En el informe está. Es que yo tengo un resumen y ahí no lo he visto. Pero en el informe, lo que sí, usted entenderá que ese es un informe que la universidad entrega al gobierno de Cantabria. Yo tengo ese informe, como se puede imaginar, y yo, si me dan permiso a la consejería, con muchísimo gusto se lo doy, pero motu propio no puedo. En el trabajo de campo que ustedes hicieron para elaborar este informe, ¿se reunieron en algún momento con los afectados o con sus representantes, presidentes de juntas vecinales? No, porque no era uno de los objetivos del trabajo, como está indicado ahí, no era uno de los objetivos el análisis de la repercusión social. No sé. El informe tengo que entender que se les encargó con la finalidad de servir de apoyo en alguna forma a lo que se ha llamado el concurso eólico. De esta la última, por favor, y seguimos, porque si paramos ahora el debate, esta pregunta y pasamos a otro compañero que quiere preguntarle y seguimos. Luego ya en el tiempo de debate continuamos lo que queramos, pero es que si no, no les va a quedar tiempo al resto de ponentes
para poder exponer. Entonces, esta pregunta sí, no la que habías... La última pregunta, para darle paso a otro compañero una pregunta, que continúe. Tiene que seguir la ponencia. De acuerdo. Dice que no se hizo con relación al concurso eólico, que no se estaba vinculado al concurso eólico. Que yo sepa, no, pero repito, el papel mío como coordinador y responsable del estudio es hacer el estudio. ¿Cómo lo va a usar el Gobierno de Cantabria luego? Como estime oportuno. ¿Sabe usted cómo lo usó? No. Ninguna pregunta más. Hay otro compañero de Brasil. Muchas gracias. Hola, mira, yo soy Miguel de la plataforma del sur de Cantabria y bueno, yo voy a leer un poquito lo que pone en su informe, palabras suyas. Entonces, dice que se parte de 1000 o 1200 megavatios que les dice más o menos que hay que poner y dice textualmente: a partir de estas cifras se puede estimar que el total general estaría entre 500 y 700 aerogeneradores, lo que permitiría en principio instalar la potencia prevista. ¿Qué quiere decir? Para mí, este trabajo parte de una premisa ya y de una limitación que le dan de potencia. Es decir, ustedes no han llegado a un estudio de la universidad y han dicho: mire señores, según los impactos, se puede poner esto o no de una forma asumible en Cantabria. Ya les han marcado una potencia. Y eso, usted y yo también trabajo en la universidad y en un estudio científico usted tiene que partir sin ninguna premisa previa, lo que a mí me induce a que el resto de cosas pues están orientadas a eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, le puedo decir, por ejemplo, en cuanto a la afección visual que han tenido los kilómetros de carretera y la población. Evidentemente, a la zona C, que es la zona sur de Cantabria, la más despoblada de Cantabria, a la que condenan porque hay menos impacto visual. Hay menos gente, menos impacto visual. Pues sí, mire señores, es que hay que tener en cuenta muchas más cosas. Hay que tener en cuenta la falta de la capacidad de acogida del territorio. Si se está haciendo en un territorio de gran valor natural, de gran valor patrimonial, que eso no se tiene en cuenta para nada. Luego hay que tener en cuenta la intervisibilidad de los parques que estén proyectados, no solamente un parque u otro, también el porcentaje de horizonte que está ocupado por molinos. Eso sería teniendo en cuenta las personas que viven en el territorio, aunque sean las pocas personas, las personas que pueden venir el fin de semana por carreteras. Es decir, ahí hay muchas carencias muy importantes. Y la avifauna, bueno, no nos contará Felipe, pero él podrá decirlo, en los datos o geodatos que se hayan metido en la zona sur de Cantabria no ha habido datos para poder contar y poder meter en esa plasmación. Sobre todo no ha habido datos, por ejemplo, de aguilucho, cenizo y pálido, y no ha habido datos en ayuntamientos como Valdeprado del Río y Valderredible, que son hasta el 80% forestales. Se deberían de haber tenido en cuenta como aves indicadoras las rapaces forestales. Y eso, yo que tenga de los censos que se han publicado de aguilucho, pálido y cenizo, hay 4 parejas. Yo solamente ya he encontrado unas 39 parejas, lo que digo que esa proyección pues tiene bastantes carencias, ¿no? Y ya para terminar, bueno, que algunas cosas de las que proponen pues es que dan un poco risa, porque a ver usted cómo va a ocultar un molino de 150 metros. ¿Con qué árboles va a ocultar? Pues exactamente. Entonces, yo les recomiendo que se lean las directrices de colocación de molinos francesas, y verá cómo ese estudio es carente y a mí me parece tendencioso desde su origen, desde que ya les imponen que hay que instalar 1400 megavatios. Y sobre todo yo ahora quiero hablar de la afección a las personas que viven en Valdeprado del Río, Valderredible y Valdolea, que las han condenado a meter allí 600 megavatios. ¿Y sabe lo que es eso? El informe es este, pero es que hoy este debate es que hace 5 años podría haber tenido sentido, pero es que, señores, que hay 34 parques en tramitación, que tenemos desde Castilla y León que están entrando y de los que se están planificando aquí. Y ahí la gente que vive se va a tener que marchar. Y por eso le invito a usted, si usted se quiere, si se jubila o si quiere comprar una casa, venga y se la compre en Valdeprado del Río. Y entonces, según ese estudio de la universidad, va usted a vivir y entonces diga lo que pone en ese estudio, que es asumible eso, el impacto sobre las personas. Porque en ningún sitio he visto yo tampoco que se hable ni del ruido, ni de los infrasonidos, ni las luminarias que tienen los molinos, ni el efecto estroboscópico sobre la población, y que en 360 grados solo tenéis que ver los mapas. Yo no he querido participar en el debate y si no os pondría ahí una que hoy esos parques están en proyecto y se están tramitando, y ahí lo que se quiere es echar a la gente de los sitios.
Y a nosotros, ¿qué es? ¿Que vais por la carretera? ¿Qué es? Que no. Es que a la gente que vive allí se va a tener que marchar. Y nada más. Bien, yo no quiero robar el tiempo de los demás. Antes hablaba con mi compañero. Yo no me voy a pronunciar, entre otras cosas porque no tengo claro sobre lo que podríamos decir los aspectos políticos de toma de decisiones. Lo que sí voy a hacer un comentario es en relación con una afirmación que es gratuita. No nos impusieron nada. Es más, y esto lo he escrito ya en alguna ocasión, no solo no nos impusieron nada, yo no cobré ni un euro. Y cuando nos propusieron eso, yo dije que ponía como condición, le dije al consejero, bien, yo no voy a cobrar nada porque yo quiero mantener mi independencia, entre otros, ante ti. Y lo que sí nos dijeron es que ellos pensaban que podrían instalar los 1000 y pico, que no recuerdo ahora la cifra exactamente, los 1000 y pico kilovatios. Y nosotros dijimos, sobre la base de esa consideración meramente geométrica, que ya he dicho que es insuficiente, que podrían caber si los polígonos inicialmente o potencialmente aptos, ante el diseño específico se corroboraba que eran aptos. Entonces, no se puede hacer una evaluación completa si no hay un diseño completo de lo que se va a implantar. Naturalmente, no se puede hacer. Y por eso el impacto visual, lo he dicho, se elabora para unos despliegues hipotéticos que no, seguro que no van a coincidir con lo real, por supuesto. Porque quien va a tener que decidir dónde y cómo y cuántos molinos se ponen son los que saben de diseño y serán las empresas correspondientes. Entonces es cuando se tendrán que hacer ciertas cosas con detalle. Pero ya está decidido. Bueno, pues estará decidido o no estará decidido, pero yo con eso no tengo nada que ver.